Buenas tardes, bienvenidos a Raíces de la Fe y a este momento especial en Shabbat. Shabbat Shalom a todos mis hermanos, un aplauso porque estamos reunidos en un día especial como es Shabbat. Estamos ante la presencia del Eterno y bien agradecidos de que estamos ya en la segunda o la tercera. ¿Cuál estamos, hermanos? ¿Estamos en la segunda o en la tercera? No se me distraigan. Ok, amén, amén. Estamos ya en el proceso del ciclo de Parashot anual y estamos en Noah. Digan conmigo, Noah. Entonces, en esta tarde le hemos puesto de subtítulo y como ya les dije en un pequeño preámbulo antes de comenzar a grabar, de que vamos a hacer una pequeña lección hoy o mensaje, porque queremos traer un mensaje cohesivo, bien estructurado de esta enseñanza. Pero le puse por título La progresividad civilizada de la ley divina. Podemos decirlo, el progreso civilizado de la ley divina. ¿Cuál es la razón de que Dios dio la ley? ¿Cuál es la razón de que Dios dio, digamos, en el monte Sinaí la ley? La razón fue proveer de los seres humanos, en este caso a Israel, una ley que les permitiera ser una nación bendecida, una nación ordenada, una nación estructurada. ¿Cómo se le llama entonces a una nación que tiene leyes, que tiene estructura, que respeta la vida, que respeta a sus sabios, que se sabe guiar, que tiene equidad, que respeta los derechos de sus ciudadanos? Se le llama una civilización. Entonces, Dios no comenzó en el Edén, como nosotros entendemos, con una serie de leyes. Por lo menos la Escritura no nos estipula eso. La Escritura no nos estipula que Dios entregó un montón de leyes a Adán. Pero acuérdese que Adán significa humanidad. Humanidad, no significa hombre. Significa humanidad, literalmente traducida. Entonces, ¿para dónde es que estoy yendo con esta línea de pensamiento? Bueno, que Dios dio, entendemos, una sola orden. No comas de este árbol que te estoy prohibiendo. Pero ese árbol, curiosamente, tiene un nombre muy específico. Se llama el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y usted sabe, hermano, vuelvan a ver acá. Ustedes saben de que el bien y el mal no se pueden sintetizar en un solo mandamiento. El bien y el mal no se pueden describir con solamente un mandamiento. Porque usted tiene que poder definir lo que es hacer el mal. Y podríamos definirlo teológicamente de esta manera. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios es mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vuelvo y repito, se puede definir en un solo pensamiento, en una sola frase. Todo lo que va en contra de la voluntad de Hashem es el mal. Entonces, pero para poder definir las diferentes tonalidades del mal, tenemos que visitar los diferentes niveles de injusticia, los diferentes niveles de agresión, los diferentes niveles de maldad. ¿Ok? Entonces, no podemos simplemente asumir. Yo quiero que por favor entienda lo que estoy tratando de decir. Yo creo lo que la Biblia dice. Amén. Yo creo literalmente lo que dice de que Dios le dio un solo mandamiento a Adán. Bueno, la Biblia no dice Dios le dio solamente un mandamiento a Adán. Nos dice que Dios le dijo, no comerás de este árbol prohibido. Pero lo que yo estoy tratando de que usted asesore por usted mismo, que usted estudie la Escritura y que así mismo, como Adán no significa simplemente un hombre, sino que significa humanidad,
que también usted entienda que en el lenguaje antiguo los conceptos eran mucho menos diversificados que los términos que utilizamos hoy. Voy a explicar eso en palabras simples. Los lenguajes de la antigüedad eran pictóricos, una sola palabra significaban diferentes cosas o conceptos completos o ideas completas. Hoy tenemos idiomas bien complejos que muchas palabras dicen una idea, pero todavía en el hebreo se dice una sola palabra y comprende una idea completa. Nosotros tenemos que explicar esa palabra o esa idea completa con varias palabras o una oración completa. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Elohim, Elohim entendemos que es un término plural que significa realmente dioses. Dioses. ¿Ok? Y entonces las personas dicen, ves que Dios ahí se justifica de que Dios es múltiple. No. Lo que pasa es que en la antigüedad el concepto Elohim quiere decir que Dios no está limitado a un solo concepto. ¿Por qué? Porque en la antigüedad las civilizaciones que eran bastante arcaicas, que eran bastante primitivas, tenían varios dioses y cada dios cumplía un requisito, no requisito, sino que cumplían una variedad de habilidades. ¿Ok? Entonces había un dios de lluvia, un dios de fertilidad, un dios para procrear. Muchas veces esos dioses eran lo mismo. El dios que le daba fertilidad a los árboles era el dios que le daba fertilidad a los seres humanos y a los animales. El dios del sol, el dios de la siembra, el dios de esto. Había una multidisciplina. Entonces, al decir Elohim, está diciendo Dios es múltiple en habilidades. Es el creador de todo lo existente, por lo tanto, no lo estás limitando. Ese es el concepto detrás de decir Elohim. Es una de las formas que se explican. No estoy diciéndolo todo, pero es una de las formas que se explica, ¿me está entendiendo? Es una idea completa. Entonces, para poder explicarle esa palabra Elohim, yo acabo de utilizar múltiples palabras para explicárselo. Pero cuando uno dice Elohim en el idioma original y en el contexto de lo que se está describiendo, entonces automáticamente la gente entiende, porque es la cultura de ellos, ellos lo entienden. Entonces, Dios dio un solo mandamiento, pero eso no implica de que solamente fue el único mandamiento. En la Escritura refleja un mandamiento, pero no significa que adentro del Edén solamente había un mandamiento. ¿Por qué? Porque fíjese bien, o sea, tenemos que intuir estas cosas, no agregarle, pero tenemos que pensar si Adán era el cuidador del Edén. Si Dios puso un cuidador del Edén, usted teniendo un empleado en su casa que le va a cuidar su casa, y usted le dice, tienes este trabajo, usted le va a dar unas instrucciones de cómo va a llevar a cabo ese trabajo. No puede ser simplemente no vas a comerte ese árbol. Si va a cuidar el Edén, tiene que hacer algo más que eso. Fíjense bien que la Escritura también nos dice de que Él le puso nombre a todos los animales. Le puso nombre a todos los árboles. Eso no es cosa fácil. Había una inteligencia detrás de eso, pero significa que Dios también le dio un nivel de autoridad. Acuérdese, Adán es un Mashiach. Es el primer Mashiach, el primer Adán. Entonces a él se le dio un nivel de autoridad completa donde el único que le sobrepasaba a él era Elohim, era Dios, era Adonai. Entonces simplemente estoy buscando que ustedes comprendan del punto de que Dios dio una ley acá. Y después a Noah, según los sabios, le otorgó 7 leyes. Las leyes noajidas o noaicas. ¿Ok? Después vamos viendo que a través del tiempo Él va enseñándole a sus siervos diferentes cosas. Hasta el momento cúspide que llegan a Sinai, y en Sinai Dios otorga la Torah. Y después le dice al pueblo,
basado en estos preceptos, pues entonces tú vas a establecer hombres sabios para que puedan hacer juicio entre una cosa y la otra. Las cosas difíciles me las traes a mí, le dijo a Moisés, y las cosas que tú puedas resolver, las resuelves tú con los sabios. Estoy parafraseando. Igualmente, en Shoftim, en la parasha Shoftim, que significa jueces, miramos cómo Dios le dice verdad al pueblo. Que cuando tengan una discusión, un litigio y no puedan llegar a una situación, que vayan donde está el Sanedrín, ellos pidan consejería y lo que ellos les resuelvan, lo que ellos les digan, esta es tu respuesta. Aunque no te guste, tienes que cumplirla. Porque es así como se trabaja con la ley, porque la ley es orden y la ley establece estructura y la ley establece justicia, paz, lo cual significa que es progreso. Porque donde no hay esas estructuras, la gente se amotina, se levanta, se subleva, se llena de ira y pelea por lo que dicen son sus derechos, cuando se sienten asaltados por un sistema que no los representa adecuadamente. Por lo tanto, hay una progresividad en las escrituras que vamos viendo desde el punto de vista de que Dios va sumando información a medida que el mismo ser humano va aumentando en experiencia, en conocimiento, va extendiendo sus habilidades filosóficas. Amén. Cuando digo habilidades filosóficas, ¿a qué me estoy refiriendo? A profundizar en las razones de por qué esto es así. Cuando nosotros nos preguntamos, un ejemplo, yo quiero. Pero nos hemos preguntado, ¿por qué es que lo quiero? ¿Lo necesito o simplemente lo quiero? Lo requiero no es lo mismo que lo que quiero. Se requiere algo cuando hay una necesidad. ¿Me entiendes? Se requiere que yo haga esto. Pero lo que yo quiero es diferente porque es un gusto. Requerimiento es algo existencial, algo que se necesita para poder funcionar. El querer es un gusto, es un deseo. Entonces, es ahí donde vamos viendo cómo el hombre va progresando y va entendiendo. De esa manera es un simple ejemplo de cómo la ley va esculpiendo al hombre de una manera especial. Último en este punto, hemos enseñado en algunas otras ocasiones de que antes de Noé habían civilizaciones, habían leyes, habían reinos. Usted sabe que los paralipómenos o los historiadores, la historia sumeria, en Mesopotamia, la Acadia, toda esa gente de Mesopotamia, listan reinos de sus reyes. El más largo fue de 65,000 años. Y cuando un maestro de la Biblia o un pastor, yo no me considero maestro, me considero un pastor que estudia un poquito, leemos eso, nos trae en choque con lo que nos han enseñado, que el mundo apenas empezó hace 6,000 años. Pero yo solamente quiero, no que usted se vaya en contra de la Biblia, pero que se anime a poder retar un poquito esas estructuras que nos han enseñado, no por ir en contra de la verdad, porque eso yo jamás lo voy a sugerir, pero que tratemos de entender tal vez lo que se nos ha enseñado de una perspectiva diferente. Por favor, no soy un hereje. No soy una persona con mala intención. Soy una persona que estoy tratando de entender, porque sabe que la ciencia, Dios es científico, Dios es matemático. Ya lo hemos explicado de muchas maneras. Él estableció tan matemáticamente los cuerpos celestes en el universo que a nosotros no nos ha afectado nada. En todos los miles de años que ha existido la Tierra, nunca, ya lo hemos dicho muchas veces. Matemáticamente todo tiene que funcionar, no podemos estar tantos grados de esta manera porque entonces
causaría problemas, tendríamos terremotos, cataclismos, se hundirían continentes. Tiene que estar, la Tierra se mueve de esta manera alrededor del Sol. Es como nosotros ahorita estamos entrando a invierno, o sea, vamos en camino al invierno, a clima más frío, pero allá abajo, en Argentina y en Chile, están empezando a ver el verano, o están en primavera. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando la Tierra hace el cambio para arriba, entonces se invierte la situación. Aquí estamos en frío, perdón, aquí estamos en verano y allá están en frío. Entonces, matemáticamente, que hasta el punto de que si la Tierra se mueve tantos grados fuera de su órbita, puede ser destruida. Podemos recibir demasiado sol o podemos recibir demasiado frío, etc. Diciendo esto, nada más le pido que considere lo siguiente. ¿Tendrían razón las civilizaciones antiguas para mentirnos? Usted sabe que se han encontrado más de 30,000 cartillas, y ya digo cartillas o tablillas, de escrituras cuneiformes, que es el primer idioma que se registra en la historia de la humanidad, del tiempo del lado de Mesopotamia, donde dicen, habla de todos los reinos que ellos han tenido, habla de todos los reyes, y que uno de los reinados de ellos, les dije, fue por 65,000 años. Entonces, simplemente hagamos esto, porque hago esta pregunta: ¿existen monumentos hechos por manos que aparentemente son manos humanas en esta tierra, hermanos? Existen monumentos, existen estatuas, vamos a decirlo de esta manera, como en las islas de Pascua, creo que es que se llama, allá en Sudamérica. ¿Han visto estos seres bien grandes que solamente salen de aquí para arriba, algunos nada más la cabeza, que son medios narizones? ¿Han visto esa fotografía? No saben cómo llegaron allí, datan de miles de años, no saben quién las construyó. Lo mismo las pirámides, datan de 5,000 años, pero se sabe que fueron construidas por manos, pero no pueden decir con exactitud qué manos fueron las que las construyeron. Hemos visto algunas de las ruinas en India que tienen 10,000, 12,000 años de existencia. Entonces, todo eso nos pone científicamente en contraste con lo que dice la escritura bíblica. Entonces, yo lo único que pido que consideremos en este momento es que, primero, no podemos negar lo que está en la tierra, porque son testimonios verdaderos que hubo civilizaciones que las construyeron, querramos aceptarlo o no. Podemos cerrar los ojos y decir, no, eso es mentira. Alguna gente dice, eso fue hecho por el diablo para poner dudas en nuestra fe. No, señor. No, señor, el diablo no tiene ese tipo de poder, no se le otorgó ese tipo de autoridad al ángel caído. Lo único que estoy sugiriendo es que tratemos de entender de que lo que nosotros llamamos, cuando Dios vino a hacer la creación, es una forma de establecer orden, traer a la tierra que estaba en desajuste a un orden. Eso es simplemente lo que estoy sugiriendo. Y que antes de ese punto no sabemos cuánto tiempo, porque como dice la misma escritura en el primer verso, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y eso es un concepto completo. ¿Cuántos dicen amén? Los creó. Ese Dios, el Dios que nosotros conocemos, sabemos que es un Dios perfecto, un Dios completo, un Dios de propósito. Sabemos que lo que Él creó fue completo y perfecto. Ok. Entonces, hay una progresividad en esto y vamos a ir hacia adelante. Vamos a estar estudiando en Génesis del capítulo 6, 9 al 11, 32. En los profetas a Isaías 54:1 al 55:5. En el Pacto Renovado, Mateo 26, 36 al 44 y algunas de las otras escrituras que ustedes ven allí. Ya ustedes saben que la manera de estudio es interconectar la Biblia con recursos académicos, tradiciones,
los sabios judíos o literatura judía y las profecías. Estamos interesados en saber lo que Dios quiere hablarnos, los que nos habló antes, los que nos está hablando hoy, los que ha hablado ya para el futuro. Queremos crecer en conocimiento y entendimiento. Estos son algunos de los recursos que estamos utilizando para hoy, específicamente enfocados en el Jewish Study Bible. Algunos de los comentarios que hacen eruditos en esta Biblia son bien interesantísimos. Somos una iglesia, un shul netamente mesiánico, y si nuestro contenido les gusta y le edifica, por favor, denos un like. Y si Dios lo guía, por favor, haga una donación que va a ser de bendición a nosotros y también a usted. En el resumen, dice lo siguiente: Noah, un hombre justo, se presenta en contraste con una generación que ha pervertido su camino. Noah es un hombre justo. Y se presenta, es decir, la palabra, la Torah lo presenta en contraste con una generación, la generación de él, que ha pervertido el camino. Hashem le ordena construir y equipar un arca, una teiva. Su justicia, la manera de ser justo, él le trae el favor en presencia de Dios. Noah es instruido a construir una nave, una teiva o arca, donde él, su familia, junto con todos los animales, serán salvados. Esto sucede en el 17 de Heshvan de 1656. Eso equivale, desde la creación, eso equivale el 27 de octubre de 2106 antes de Cristo. En ese día fue que comenzó el diluvio. Vuelvo y repito para evitar confusiones. El 17 de Heshvan del año 1656, desde que Adán salió del Edén, que eso equivale al octubre 27 del calendario 2106, antes de Yeshua, fue cuando comenzó el diluvio. Por 40 días y 40 noches las aguas aumentaron, destruyendo todos los seres vivos. El agua arrasó sobre la superficie de la tierra durante 150 días y luego, bajaron. El 17 de Nisan, que equivale al mayo 23 en nuestros calendarios, el arca descansó sobre las montañas de Ararat en Turquía. Y el 27 de octubre, Heshvan, exactamente un año solar después de iniciar el diluvio, la tierra estaba seca. Noah y su familia salen de la teiva, diga conmigo teiva, eso es una arca, y ofrecen sacrificios a Hashem. Se les ordena cumplir con las 7 mitzvot, los 7 mandamientos de Noé, o las leyes noahidas, que no solamente se le entregaron a Noah, ya algunas de esas leyes se le habían dado a todos los 10 hombres, a las 10 generaciones antes de Noah. Y su familia sale de la teiva y ofrecen sacrificios a Hashem. Se les ordena cumplir estas 7 mitzvot de Noé. Hashem promete que nunca más destruir el mundo y designa el arco iris como símbolo de ese pacto. Después de tiempo, Noah siembra una viña. Se enumeran los descendientes de los hijos de Noah, Shem, Ham y Jafet, y Canaán también, que es el nieto de Noah. Se cuenta la historia de la Torre de Babel, que sucede en el 1996 antes de nuestra era común o antes de Yeshua, y el dominio mundial del rey Nimrod. Se enumeran las 10 generaciones de Shem, que culminaron con la introducción de Abraham y Sarai. ¿Y cuándo sucede eso? En el año es el 2023. Ok. Primero de Pedro 3, 18, 22. Esto es la escritura direccional.
Porque el Mesías mismo murió por los pecados. Porque el Mesías mismo murió por los pecados. Acuérdense, ¿cómo se llama el protagonista de la parasha Noah? Se llama Noé. Y él es una tipología, una tipografía, por decirlo de esa manera, de quién es un Mesías, es un Salvador. ¿Cuál es el significado de Noah? Es descanso. Y eso es exactamente lo que Yeshua trajo: descanso, una paz, un menujá entre Dios y el hombre, una paz entre Dios y el hombre, una bendición. Porque el Mesías mismo murió por los pecados, una vez para siempre, siendo justo en lugar de los injustos, para llevaros a Dios. Él fue justo en vez de ser injusto. ¿Para qué? Para llevarlos a Dios. Este es Pedro el que está escribiendo esto. Fue ejecutado en la carne, pero resucitado por el Espíritu. Esto está hablando de Yeshua, no de Noé. ¿Ok? Y en esta forma fue e hizo un anuncio a los espíritus aprisionados, a los que fueron desobedientes hace mucho tiempo, en los días de Noé, cuando Dios esperó pacientemente durante la construcción del arca, en la que unas pocas personas, para ser en concreto 8, fueron entregados por medio de agua. Fueron entregados por medio del agua. ¿Qué quiere decir esto con que fueron entregados, hermano? ¿Qué quiere decir esto que fueron entregados? Que tipológicamente ellos murieron. Tipológicamente ellos murieron. Lo que los protegió fue que ellos entraron en la teiba, en el arca, que estaba completamente cerrada y compactada y bien asegurada, pero ellos prácticamente, o sea, tipológicamente, cuando digo tipológicamente me refiero que es un tipo de morir. ¿Okay? Porque esas aguas eran las aguas del juicio. Esas aguas estaban para destruir a todas las criaturas vivientes. Pero fue la intervención de Dios que le mandó a crear ese vehículo, esa nave, para que se salvaran ellos. Pero todo ese cuerpo, con todos los animales adentro, fue cubierto por agua. No en el sentido que fue sumergido bajo las aguas, pero el agua que caía de arriba y las olas prácticamente fue llena de agua por arriba, por abajo, por todos lados. Tipológicamente murieron. Tipológicamente sufrieron el ímpetu de las aguas del caos. ¿Estamos entendiendo? Los otros murieron por el ímpetu de las aguas del caos, pero Noé y su familia fueron sometidos al ímpetu de las aguas del caos sin morir. ¿Por qué? Porque estaban protegidos por el arca, que tipifica la protección de Dios o la intervención mesiánica. La intervención del intercesor entre Dios y el hombre. Entonces ahora, a los que fueron desobedientes hace mucho tiempo en los días de Noé, cuando Dios esperó pacientemente durante la construcción del arca, en las que unas pocas personas, para ser en concreto 8, fueron entregados por medio de agua. Esto también prefigura lo que nos libera ahora. Esto también, esta figura que les estoy describiendo del arca y de que estas personas fueron entregadas, tipifica lo que nos libera ahora, está diciendo Pedro, explicando la intercesión del Mesías Yeshua. Dice, el agua de la inmersión, que no es la eliminación de la suciedad del cuerpo, sino el compromiso de uno de mantener una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Yeshua el Mesías. Las aguas del bautismo, cuando uno decide seguir los pasos del Mesías y jurar servicio al Eterno, es una tipificación de morir. Pero vivimos en la resurrección de Yeshua. Y que lo importante de esta es la decisión de mantener una conciencia limpia hacia Dios a través de lo que nos enseña Yeshua, que es la Torah. Prácticamente eso es lo que nos enseña Yeshua, la Torah. Ha subido al cielo y está a la diestra de Dios, estando sujetos
A él los ángeles, autoridades y potestades. A Yeshua se le han sujetado los ángeles, las autoridades y las potestades. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Ok. Entonces, hacemos la oración todos y decimos, Beruhu et Adonai HaMevorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venat alenu et torato. Bendecido es Yahweh, bendecido es Él. Bendito es Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre todas las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de la Torah. Amén. Gracias, hermanos. Y ahora miren lo que dice. Aquí está la historia de Noé en su generación. Noé era un hombre justo y de todo corazón Noé caminó con Dios. Noé tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. La tierra estaba corrompida delante de Dios. Corrompida o corrupta. La tierra estaba llena de jamás, de violencia. Dios vio la tierra y sí, lo afirma, estaba corrupta, porque todos los seres vivientes habían comprometido su camino en la tierra. Significa, comprometido su camino significa que estaban sumergidos en pecado, en injusticia, en maldad. La palabra que elige la Torah, decir violencia, es ira, es odio, es falta de justicia, la impunidad ante la maldad. Alguien hacía mal, nadie protestaba, todo estaba bien. O sea, no había diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. El conocimiento no servía simplemente para hacer la maldad. El mismo capítulo 6 lo dice, ¿ok? De que sus pensamientos de continuidad iban solamente hacia el mal. Entonces, ¿qué es lo que dice en el verso 12? Dios vio la tierra y sí, lo afirma, ¿verdad? Que estaba corrupta porque todos los seres vivos habían corrompido su camino en la tierra. Dios, ¿cómo podemos definir corrupción? Tiene que haber una línea recta y tiene que haber un desnivel o una salida de esa línea para que se pueda convertir en corrupción. ¿Me están entendiendo? Entonces significa que había leyes. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿cómo va a diferenciar el hombre entre lo que es correcto y lo que es incorrecto? Entre lo que es violencia y lo que es paz. Lo que es justicia y injusticia. Lo que es crimen y lo que no es crimen. Entonces, si la Torah nos está dando una descripción y nos afirma estos conceptos, significa que tenía que haber leyes que definían o por lo menos proyectaban la definición correcta entre lo que es violencia, ira, maldad, de lo que era bueno. ¿Okay? Entonces, Dios le dijo a Noé, el fin de todos los seres vivos ha llegado delante de mí. Porque a causa de ellos la tierra está llena de violencia, a causa de ellos. Los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás el arca con aposentos y la cubrirás con brea por fuera y por dentro. Así es como la construiréis. La longitud del arca será 450 pies, su ancho de 75 pies y su altura de 45 pies. Harás en el arca una abertura para que entre la luz del día, a 25 centímetros debajo de su techo. Pon una puerta a su lado y construirlo con cubierta inferior, segunda y trasera, es decir, va a tener 3 pisos. Entonces yo mismo traeré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir de debajo del cielo todo ser viviente que respire. Todo lo que hay en la tierra será destruido, pero estableceré mi pacto con vosotros, es decir, él y su familia. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, hermano, aquí están unos pensamientos. Yo dije que no voy a enseñar mucho. Espero poder cubrirlo todo rapidito. Muchas personas a veces tienen problemas tratando de justificar, entender, profundizar, buscar evidencias a través de otros eruditos, y eso está bien. Yo considero que eso es importante. Yo
me siento a estudiar buscando esas respuestas. Pero a veces me pregunto, estas son preguntas que me saltan cuando estoy estudiando. ¿Qué es lo que estaba pensando Noah en el momento que le dice Dios a él? Yo estoy a punto de destruir toda criatura que respire en este planeta. Pero te he encontrado a ti. Tú eres un hombre justo. Yo te voy a salvar a ti y a toda tu familia. Si es un hombre justo, y la misma Biblia, la misma Torá, nos está testificando, y por favor, entendamos que cuando decimos la Torá, eso es la palabra de Dios. El mismo Dios que le ha dictado esta información a Moshe. Moshe no sabía esta información, a menos que Dios se la haya revelado. ¿Me entiendes? Para que él escribiera el primer libro de Bereshit. Porque la vida de Moshe empieza en Éxodos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, toda esta información es pasada de la boca de Hashem a las manos escritoras de Moshe. Entonces, me pongo a pensar cómo se sentiría usted si Dios le dice, porque tu nivel de justicia es tal, va a servir de balanza, va a servir de pesa, y yo en tu pesa de justicia encuentro que todos los seres vivos que viven se quedan cortos. Y solamente tú y tu familia van a sobrevivir. Como por mucho privilegio que sea eso, por gran privilegio, por gran decoro, por gran corona, por gran reputación, lo que usted le quiera llamar, no dejaría de traernos un poquito de tristeza, o una gran tristeza, mejor dicho, y un poquito de sentimiento de culpabilidad. Porque a consecuencia de tu justicia, la gente fue pesada y no te alcanzaron a ti, por lo tanto, se vuelve el nivel por el cual fueron juzgados. ¿Me está entendiendo lo que estoy tratando de decir? Y que todo aquel mundo que yo conocí, en el cual crecí, ya en este momento él tiene 600 años de edad. Ha vivido. No es una persona que se está desprendiendo del mundo, se va a desprender del mundo anterior sin haber vivido. Entonces, yo lo que estoy tratando es que usted y yo hagamos el ejercicio de profundizar en los posibles sentimientos. No decir esto es lo que estaba pensando él, porque eso no lo podemos garantizar, pero yo me pongo a pensar en la humanidad de Noé. ¿Tendría amigos Noé? Posiblemente sí, posiblemente no. ¿Quién sabe? Porque de acuerdo a lo que describe la Biblia, no mucha gente conocía el concepto de amistad. Porque si habían amigos corruptos a ese nivel, pues quién sabe quién era fiel o quién era leal. No sabemos, pero el punto es que tenía que haber conocido a gente. Todos sus familiares anteriores, todos los antiguos, esas nuevas generaciones estaban vivas, hermano. El único que había desaparecido de la faz de la tierra, escuche, era ¿quién? Enoc, que fue llevado después de vivir 365 años. Y yo quiero que ponga atención a eso, porque eso es bien interesante. Nos habla de un año solar cuando desde el principio se contaban los años lunarmente. Pero ¿por qué Enoc se lo llevó el Señor después de 365 años? Porque nos habla de un número específico. El año solar son 365 días. Le voy a dar esto así, porque no tiene que ver todavía con el tema que estoy desarrollando, pero simplemente porque, pienso yo, Dios empezaba a establecer de que el ser humano iba a vivir cierto tiempo de años. Y el 365 habla de un ciclo donde se cumple un ciclo. Y cada generación, hermano, está supuesta a vivir, y como Dios nos mandó a que nosotros nos reprodujéramos en esta tierra, nuestra sangre, nuestro ADN, está supuesto a perpetuarse a través de las generaciones, a través del tiempo. Y creo que 365 es bien interesante porque nos habla de un ciclo completo, donde Enoc es el séptimo, si no mal recuerdo, es el séptimo en esas 10 generaciones contando a Noah. Entonces, mire,
pensaba o cómo pensaba Noah. No lo sabremos nunca, pero le aseguro que él debió haber sentido un poco de culpabilidad. Por mucho exaltación que pudo haber recibido de parte de Hashem, no deja de ser bittersweet, como le dicen en inglés, agridulce. Pero aún así podemos remontarnos a su humanidad, a su esencia como especie humana, ante el exterminio de todos los seres vivos del planeta. Las preguntas que se me vendrían a mí: ¿cómo vamos a levantar nuevamente? ¿Cómo vamos a crear ciudades? Ya existían las ciudades en el tiempo de él. ¿Cómo vamos a...? ¿Me entiendes? Todas estas preguntas normales, ¿cómo vamos a edificar? Obviamente Dios le está diciendo: yo voy a estar contigo. Que es suficiente evidencia de que él va a tener ayuda. Pero nunca se ha enfrentado el ser humano a nada así. Él nunca se ha enfrentado, y él tiene 600 años, tiene que tener preguntas de este calibre. ¿Y por qué yo hago este ejercicio de tratar de meterme? Porque a veces nos encontramos los seres humanos en situaciones de esta manera. Tenemos información. Vuelvo y repito, tenemos información. Tenemos la misma información que viene por el Espíritu Santo, de sentir la fe en nosotros. Sentimos la fe, pero a veces no queremos dar un paso porque la zozobra, la incertidumbre, este miedo de fracasar no nos deja. ¿Estamos entendiendo? Entonces es importante que exploremos de que este varón, a su edad, con su experiencia y con el montón de preguntas que él tenía, lo único que él hace es obedecer letra por letra lo que Dios le manda hacer, y él sale exitoso en todo. No tenemos, hermanos, que saberlo todo entonces. La gran moraleja que nos deja la lección de Noah es que no lo tenemos que saber todo, no tenemos que conocer todo, tenemos que simplemente seguir las instrucciones que nos da Hashem. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces dice: Dios ya prometió que nunca más destruirá la tierra por medio del agua. Entonces él no tenía que sentir incertidumbre. ¿Y si no la hago bien? ¿Y si fracaso, Dios va a destruir la tierra nuevamente por mí? Esa es una pregunta que posiblemente le vino a la mente. Porque si destruyó la tierra por todo este montón de corruptos, ¿qué tal si yo me equivoco? Y no hay muchos, nada más son mis 3 hijos y yo, 4 varones. ¿Estamos entendiendo? Y si yo me equivoco, y si no hago bien las cosas, ¿será de que Dios me va a destruir? Pero él, tan pronto las aguas recién, también le dice el Señor: Dios ya prometió que nunca más destruirá la tierra por medio de agua. Pero hay hoy posibilidad que el mismo hombre se encargue de destruirse por medio de explosivos. Las famosas guerras mundiales, o la guerra atómica. Hoy en día estamos viviendo esto, una realidad, con el conflicto en Israel. De que si se mete los Estados Unidos, de que entonces quieren meterse Irán, y que si se mete Irán y entra en conflicto con los Estados Unidos, de que entonces se puede meter Rusia o China, etcétera, etcétera, y ahí se puede desarrollar la tercera guerra mundial. Y es una posible destrucción de una tercera parte de la humanidad. La gente no piensa en estas cosas actualmente. ¡Ay, que se siguen destruyendo los judíos y los árabes! No, señor, esto es escatología bíblica. Esto podría generarse el principio del fin. Estoy hablando no del fin del género humano, estoy hablando de lo que la Escritura establece como el día del Señor, cuando todas estas cosas se van a desarrollar. No está en las manos del hombre autodestruirse, sino la misma Biblia lo dijera. Pero estamos viendo que mucha gente dice: eso del arca de Noé y el diluvio fue hace tanto tiempo que eso no importa, o a la larga son puros cuentos de muñequitos. Hay mucha gente que piensa que la Biblia es así. Pero, ¿y esta verdad, esta realidad que estamos viviendo nosotros ahorita? ¿Hay posibilidad de que el hombre pueda iniciar una tercera guerra mundial? Claro que sí.
Y van a morir mucha gente, sí, una tercera parte. Entonces me pregunto yo, si somos nosotros, pueblo creyente, ¿cuál es el llamado que tenemos que estar haciendo? Intercediendo. Orando no solamente por los soldados que están en este momento de conflicto, pero para que el pueblo de Dios sea el que venza. Para que el pueblo de Dios sea el que tenga la espada arriba, la victoria en las manos. Y de esto nada más se puede hacer cuando nosotros le levantamos las manos al pueblo. Nosotros somos el pueblo justo, justificado por la sangre de Yeshua y anexado por el pacto que se le dio a Abraham. Es en él, por él y a través de Yeshua que nosotros hemos sido anexados porque él es la semilla de Abraham. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver que tenemos que levantar las manos al pueblo para que el pueblo le gane a Amalek, al espíritu destructor que tiene cantada la guerra contra el pueblo de Dios. Y como decimos, a veces la gente utiliza el término antisemita y todos los años en esta parasha les recuerdo lo mismo. El antisemitismo es también el anticristo, porque viene anti-mesías, anti-mesiánicos, anticristianos. Es el mismo espíritu y los dos pueblos nosotros presentamos la voluntad de Dios, obedecemos los mandamientos y eso es lo que Amalek quiere destruir. Entonces tenemos que levantar las manos, mantenernos en efectiva intercesión para que podamos todos vencer. Esto es una victoria de todos. Tenemos que alcanzar la victoria en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ante esta posibilidad de pensamientos germinen en nuestra mente, un montón de pensamientos, hermano. Zozobras, temores, miedos, preguntas. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo van a ser? En nuestra neshama, en nuestra alma, hay gente que no puede dormir en estos días, pensando en una posible guerra. ¿Será posible pensar pensamientos similares a la zozobra percibida por Noah y su familia? Ya pronto se viene el fin, ya pronto viene el diluvio. ¿Será que la gente haga caso? ¿Será que podamos salvar a más? ¿Será de que hay gente que se arrepienta? La puerta estuvo abierta hasta el último día. Pero una vez cerrada, nadie pudo entrar. Pero la zozobra, hermanos, está en medio de nosotros. La incertidumbre. ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo se siente usted de que su nivel de justicia, le pregunto ahora a usted directamente, su nivel de justicia será el nivel que Dios utilice para juzgar al mundo? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Sería capaz usted de decir, si esta vez, Señor, destruyelos a todos y sálvame a mí? ¿Salva nada más a mi familia? O yo hago esta pregunta porque hay muchas personas que creen que esto es una pelea de bandos, una pelea de camisetas, una pelea de dos ejércitos, una pelea de dos naciones que representan la voluntad de Dios y lo otro, la voluntad será del diablo, porque a Dios no lo representan para nada. Pero el punto va más allá de eso, porque acuérdense, como les decía antes de empezar al estudio o al mensaje, de que hay gente de Gaza que ha ido a vivir adentro de Israel, respetan, aman a Israel, aman a la gente de Israel, aman el sistema de Israel, son libres, aportan a la sociedad, trabajan dentro de esa sociedad, están desarrollando, sirven en el ejército, etcétera, etcétera. Como también hay gente atrapada en Gaza que quisieran salir de ahí y no pueden porque el sistema de ese gobierno corrupto no los deja. No los deja crecer, no los deja educarse, no los deja avanzar. Quisieran salir, pero también se les inyecta odio hacia los judíos. Entonces, es una especie de ciclo vicioso. Pero hay gente que quiere salir de eso. Entonces, tenemos que orar. No podemos decir, que destruyan. No, tenemos que orar por los que se arrepienten. Hay cristianos en Gaza. ¿Me entienden? Hay inclusive, como decía yo, gente de Gaza que salieron a vivir en Israel que también se han convertido al judaísmo. Entonces tenemos que orar por todos esos in-between, como dicen en inglés. Esas personas que están en el centro, en medio
no son ni para la izquierda ni son para la derecha, sino que están siendo victimados. Tenemos que orar para que se arrepientan, tenemos que orar para que Yeshua se les manifieste, tenemos que orar para que la justicia llegue a su corazón, tenemos que orar para que la alcancen. Tenemos que ser justos, en otras palabras. En aquel momento, una vez trajo una enseñanza donde algunos de los sabios decían de que Abraham no intercedió por ninguno de su época. No hay ningún mensaje dentro de las Escrituras, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11, donde dice de que Noé intercedió por su generación. Pero tampoco podemos afirmar que no lo hizo. Ahora, la Escritura sí nos afirma que Abraham intercedió por la ciudad pecadora de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces hacen esa comparación. Entonces nosotros, en luz de lo que hemos aprendido del padre de la fe, Abraham, y lo que hemos aprendido de Yeshua, nuestro Mesías, que es semilla de Abraham, es a perdonar a los enemigos, a interceder por los enemigos, porque no es para nosotros juzgarlo, es para Dios juzgar, de Él es la venganza. Pero por eso hago la pregunta, ¿seríamos capaces de decir sí o no? Es ok, Dios. Lo aprendimos de Moshe. Apártate, Moshe, que voy a destruir a este pueblo malagradecido, cabeza dura. Y él le dijo, no, Señor, si los vas a destruir ahí, empieza por destruirme a mí y bórrame del libro de la vida. Intercediendo por los que habían pecado. Entonces, esa es la actitud que tenemos que tener. Interceder por la justicia, que se haga justicia. Porque este mundo de la antigüedad fue destruido porque faltaba justicia. En Isaías dice lo siguiente. Isaías 54, 1 al 10. Canta, mujer estéril, que nunca has tenido un hijo, estrella en canción, grita de alegría. Tú que nunca has estado de parto, porque la esposa abandonada tendrá más hijos que la mujer que vive con su marido, dice Adonai. Es interesante que esta porción la leímos por lo menos unas 2 o 3 veces en diferentes porciones el año pasado y ahora también la volvemos a ver al inicio. Porque la esposa abandonada tendrá más hijos que la mujer que vive con su marido, dice Adonai. Hermano, nosotros somos esposas de Adonai. Las naciones en Yeshua. Tenemos que estar orando por la que aparentemente está sin hijos. Pero no, nosotros somos hijas de Jerusalén. Estamos entendiendo el concepto. Porque de Jerusalén, del pueblo judío, salió el Mesías, salió el pueblo que se le llama hoy en día el cristianismo. No salió de Roma. Somos hijos de la religión judía, aunque la gente no lo quiera ver, no lo quiera aceptar. Entonces, dice el verso 2, amplía el espacio de tu tienda, extiende las cortinas de tu morada, no te contengas, alarga tus cuerdas, hermano. Mucha gente cree que hay división entre pueblos. La división que existe entre las naciones en Yeshua y el pueblo de Israel son meramente religiosas. Y la religión la establecen los hombres, no la establece Dios. ¿Estamos entendiendo? Es la percepción de cómo se interpretan las escrituras y cómo se aplican. Eso es lo que está haciendo daño. Pero el que tiene claro entendimiento, entendemos que nosotros tenemos que estar haciendo esto mismo. Ampliar nuestro espacio, nuestra tienda, significa abre tu corazón y entendamos que el pueblo de Israel nos necesita en intercesión y apoyo en estos momentos. Extiende las cortinas de tu morada. ¿No hacemos eso cuando llegan visitantes a nuestras casas? Cuando somos anfitriones, pues en este momento, espiritualmente hablando, tenemos que abrir el corazón y hacer bienvenir a pensamientos, oraciones de bendición para ese pueblo. Apoyarlos económicamente, como sea. Amplía el espacio de tu tienda, extiende las cortinas de tu morada, no te contengas, alarga tus cuerdas, no nos retengamos. Si podemos dar un poquito más, demos. No limitemos nuestras cuerdas, alárgalas. Haga que las estacas de sus tiendas sean firmes. Mantengámonos firmes en
en el concepto y en la lealtad al pueblo de Dios. ¿Por qué dice el número 3? Porque os extenderé a derecha y a izquierda. Tu descendencia poseerá las naciones y habitar las ciudades desoladas. Esto es para Israel. Yo simplemente estoy leyendo esto en un contexto de que entendamos que los hijos tenemos obligación de apoyar a los padres. Amén. Entonces, ahora acá le dice a Israel, porque os extenderéis a derecha y izquierda, vas a crecer. Tu descendencia poseerá las naciones y habitar las ciudades desoladas. No temáis, porque no os avergonzaréis, no os desaniméis, porque no seréis avergonzados. Olvidarás la vergüenza de tu juventud, ya no te recordarás de la deshonra de haberte quedado viuda, porque tu marido es tu hacedor. Adonai Sebaot es su nombre. Y a mí me gusta eso porque dice Adonai Sebaot, Adonai de los ejércitos. Entonces, aquí lo que queremos hablar es que el concepto o la idea es la ley, la instrucción divina. Noé fue efectivo porque siguió al pie de la letra todas las instrucciones desde la construcción de la arca hasta que entraran. Cuando se le dijo entra, asegurarse de que los animales estuvieran adentro, asegurarles que ellos tuvieran comida, es decir, hacer todos los arreglos para que todo marchara bien. Eso le trajo efectividad. Cuando se le dijo vas a calafatear, entre madera y madera vas a pegarle el tar, ¿cómo se dice? La masilla, ay Dios mío, se me va esa palabra. La brea, gracias. La brea, si él no pone brea entre madera y madera, se penetra el agua. Y si se penetra el agua, durante 40 días y 40 noches, se hunde el barco. Imagínense, en cuestión de un día o 2 días se hunde un aparato tan gigante como es. Entonces, obediencia a la instrucción es obediencia a la ley, porque aunque no estaba escrita, fue una instrucción verbal dada a Noah, y él la obedeció. Entonces, lo que estoy diciendo es que lo que sale de la boca de Dios como instrucción es ley. ¿Me estoy dando a entender? ¿Está escrita o no está escrita? Si Dios lo dio y dice, haz esto, es una ley. Entonces, el concepto o idea de orden puede muchas veces estar sujeto a las culturas regionales o muy bien a sugerencias personales. ¿Por qué? Porque hay gente que usted le dice, yo guardo la Torah, y te dicen, estás en el Viejo Testamento, ¿y por qué lo estás haciendo? Yo no me preocupo porque Yeshua me perdona. Entonces me está entendiendo que es la percepción. Pero la palabra jamás ha dicho, Yeshua jamás ha dicho de que la Torah fue deshecha. Entonces, hay personas que sugieren de que no. Entonces son sugerencias personales. Pero a ciencia cierta y por patrones socioculturales podemos entender que hay una gran diferencia entre las percepciones del orden entre el Medio Oriente y el hemisferio occidental. Hay diferencias de cultura. Un ejemplo de estas variantes es que la manera que las ideas son concebidas. La manera es como las ideas son concebidas, qué tan firmes o absolutas son, o qué tan permisivas estas pueden ser en referencia a su sustancia. Es decir, hay personas que hoy dicen, lo voy a poner un ejemplo, un padre en el occidente le dice al hijo, digamos, tienes que traer buenas notas porque has estado desaplicado, este mes me traes buenas notas, o se te quita el vehículo, un ejemplo. El muchacho vuelve a traer mala nota y después llega la mamá y le dice, pobrecito, no le digas al muchachito cómo se va a transportar y que no seas malo, que esto y lo otro, y a los 3 días, después de haberle quitado el vehículo, se lo vuelve a entregar. La ley que él dio con su boca ahora se ablandó por intercesión tal vez de la esposa o de la mamá del muchacho. Entonces no fue firme, no fue estructurada, no fue una decisión. Entonces, de la manera como fue concebida esa ley, fue de una manera tambaleante.
Entonces, eso es en el occidente. No estoy diciendo que todas las cosas funcionan, pero hoy en día encontramos muchas familias que operan de esa manera y por eso es que los hijos no están trabajando de la manera como deben de respetar las instrucciones de los padres. Pero si usted en el Medio Oriente, hoy en día todavía, usted dice una cosa, esa gente son un poquito más tradicional a las cosas firmes, a las cosas que se tienen que obedecer, con la estructura de la educación de los hijos. ¿Estamos entendiendo? No estoy diciendo que todo es perfecto, pero estoy diciendo que tradicionalmente es diferente. Hay una gran diferencia en estas percepciones. Y en el occidente la cosa ha venido decayendo durante los últimos 15 años de una manera drástica y estrepitosa. Entonces, parece que modernamente y más frecuente en el occidente la firmeza o estructura de un concepto tiende a ser disminuido o inclusive devaluado debido a la corriente y presiones más liberales en referencia al uso de un vocabulario estricto e inflexible. Uy, este papá es demasiado rígido. ¿Por qué usted le habla así al niño tan rígido? ¿Que por qué cuestionamos a los maestros cuando le exigen a los muchachos que hagan su tarea, que respeten al maestro, que respeten la escuela, que respeten? Para mí, el aula de estudio es un santuario de educación, se debe de respetar. Pero ahora no se respeta eso. Entonces los jóvenes están creciendo en un mundo que no les exige estructura, por lo tanto no la aprenden. Simplemente eso es, en básicas palabras, eso es lo que estamos tratando de decir en este momento. Entonces, en el tiempo de Noah, el mundo se había corrompido. Ya lo de la ley, de obedecer leyes, obedecer instrucciones, ya eso no estaba funcionando. Entonces Dios decide tomar una medida drástica y dice, voy a destruir todo. Y lo cumplió. Se le dio la oportunidad de arrepentimiento hasta el momento, ese día que se cerró la puerta. Y todos después vinieron a golpear que se le abriera y no pudieron entrar. Ahora, tenemos que entender esto, hermanos, y con esto voy cerrando porque es la última escritura del pacto renovado. Basta aclarar que un idioma, para ser claro y efectivo, un idioma debe de exigir poseer términos que declaren superficies. ¿Me está entendiendo? Es decir, que debe ser claro lo que está arriba o lo que está abajo, lo que está de lado o lo que está enderezado. Tú tienes que ser, un idioma te puede explicar esas cosas y de otra manera, ¿cómo te vas a entender? ¿Qué cosas son líneas y qué cosas son estructuras? ¿Qué permite entender la instrucción? ¿O qué formas, o en qué forma se está diciendo? ¿Me lo está diciendo en broma o me lo está diciendo serio? Hasta las inflexiones de nuestras palabras te dicen si está bromeando la persona, si te está hablando bien fuerte, si te está dando una instrucción amigable o simplemente te está regañando. O sea, el idioma te permite todas esas estructuras. Y una persona sabe cómo se le está hablando de la manera que le dicen las cosas. ¿Estamos entendiendo? Pero si yo le digo a alguien, oye, yo quiero que me limpies mi casa hoy, yo quiero que me la limpies. Un ejemplo, a un empleado. Y me la estoy riendo, el empleado va a pensar que estoy bromeando. Pero si le digo, necesito que por favor me termine el trabajo de limpieza de mi casa, es muy diferente de hablarle a una persona. Estoy poniendo un ejemplo simple de la vida. Así es con los hijos. Si el hijo percibe que su padre o su madre no son lo suficientemente estrictos, ese muchacho no va a aprender a respetar la autoridad en su casa. Y con estricto no significa que el papá o la mamá tienen que ser unas personas petulantes, no, de ninguna manera, por favor, estoy hablando bien claro. Un padre y una madre deben ser amorosos, comprensivos, apoyadores, bien nice. Pero cuando se da una estructura, se da una estructura. Entonces ahora acá, por ejemplo, preguntas se hacen con signos de pregunta, admiración con signo, o exclamación con signos de admiración, exclamación. O cuando algo se sugiere
Sugerir es una cosa, pero cuando alguien te da una ley es diferente. Los 10 mandamientos no son 10 sugerencias, los 10 mandamientos son mandamientos, estructuran una ley que debemos de cumplir. Entonces yo creo que eso queda bien claro. En el tiempo de Noé, ninguna ley se estaba respetando. Las leyes podían existir, las leyes podían estar escritas enfrente de ellos. No es que no existía escritura, existía escritura. Acuérdense que la escritura, según la historia, 3.000 años, 2.000 años, 3.000 años, 4.000 años, perdón, de 3.000 a 4.000 años antes de Yeshua, están estos escritos. De estas tablillas de arcilla en el lenguaje, en idioma cuneiforme, que hablan acerca de las culturas sumerias. Entonces, ¿cómo vamos a decir de que no existían leyes? Claro que existían leyes antes del diluvio. Entonces, ahora, estas personas no estaban obedeciendo leyes. Habían calcinado su conciencia. No sentían nada, piedad, sentimientos por nadie. Entonces, vamos a ver lo que dice en Mateo 24:36, aquí terminamos. Pero cuando llegará el día y la hora, nadie lo sabe. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Porque la venida del Hijo del Hombre será tal como fue en los días de Noé. Porque el Hijo del Hombre se va a presentar de la misma manera, va a ser tan de repente, así como cuando llegaron los días de Noé. Y cuando del día de Noé que está hablando, los días de Noé, es cuando el arca estuvo lista, y en el momento que Dios le dije, en una semana voy a traer el diluvio, y después, en el día establecido, le dice, se va a cerrar la puerta. De repente. ¿Qué es lo que está sugiriendo? Nos está sugiriendo que va a ser de repente, nos está sugiriendo que va a ser sorpresivo, que nos está sugiriendo de que en días donde la gente no obedezca la ley, no quiera obedecer consejos, no quiera emprender justicia, es cuando va a suceder. La gente dice, pues mira, toda esta injusticia está pasando y nadie le importa, pues entonces yo voy a empezarme a comportar de la misma manera porque yo tengo que sobrevivir en este mundo, y esa es la manera como mucha gente de fe pierde la fe y se va detrás de las actitudes del mundo. Porque me hicieron daño, me agredieron, me robaron, me hicieron injusticia, pues ahora yo me voy a buscar un mazo más grande para ir a darle a la otra persona, para desquitarme. Y eso no es así. No debe de ser así. 37, porque la venida del Hijo del Hombre será tal como fue en los días de Noé. En aquel entonces, antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y haciéndose esposos, hasta el día en que Noé entró el arca. Siguieron ¿cómo se dice? En relaciones sexuales ilícitas, etcétera, hasta el día que Noé entró el arca. Y no sabían lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Hermanos y hermanas, este mensaje no es para intimidar a nadie, no es para echarle miedo a nadie, ya eso ha pasado de moda. Las escrituras se están cumpliendo. Y todo lo que hemos escuchado, hemos sido enseñados sobre escatología, estamos asegurándonos en este momento que usted reciba este mensaje, que reciba de que el Señor está alineando las cosas. La situación se está alineando. El Señor, la mano de Dios, está poniendo todo esto en una línea para que venga un cumplimiento. Y cuando llegue el momento, va a suceder y de repente aparecerá el Hijo del Hombre. Esto no es para meterle miedo a nadie, simplemente le estoy garantizando que así como usted se está viendo desarrollar todas estas cosas enfrente de sus ojos, que se dé cuenta que es verdad, que va a suceder. Que es simplemente de sabios recibir el aviso e ir a aprender y buscar ¿cómo se dice? Ser cautos y ocultarnos de los problemas que va a venir. No recibir el mensaje y seguir en el mismo tipo de vida. Tenemos que cambiar. Yeshua, el Mesías, existió, vive y viene de regreso. En aquel entonces, antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo. Comiendo y bebiendo, es decir, no les importaba.
la parranda, la juerga. 39. Y no sabían lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. 40. Entonces habrán dos hombres en el campo. Uno será capturado y el otro abandonado. Uno será capturado y el otro abandonado. Habrán dos mujeres moliendo harina en el molino. A una se la llevarán y la otra la dejarán. Así que estad alertas, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Pero vosotros sabéis esto: si el dueño de la casa hubiera sabido cuando iba a venir el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que asaltaran su casa. En otras palabras, este versículo, que muchas veces es mal interpretado, nos está diciendo: ha sido avisado. Hermano, usted ha sido avisado. No se quede inmovible, no se quede sin hacer nada. Póngase en línea con el Eterno. Porque si a usted se le avisa, si a usted le dice: a tu casa la van a ir a robar, usted se prepara. Llama a la policía, mete unos 3, 4 policías dentro de su casa para agarrar al enemigo en el momento que venga a quererlo robar. O usted mismo se arma o su familia defiende su casa. Pero si no sabe, pues lo van a agarrar desprevenido. Eso es lo que está diciendo este versículo. Ya has sido avisado, prepárate, no seas incauto. 44. Por tanto, también vosotros estad siempre preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Pero hermano, está escrito. Nosotros sabemos que cuando estas cosas pasen, el Hijo del Hombre está cerca. Simplemente tenemos que estar observando las señales. Porque no ignoramos las señales, pero hay que estar observando para identificarlas en el momento y sepamos en qué momento estamos en el umbral de esta situación. En qué momento hemos llegado a la puerta que nos va a pasar al otro lado. Y hay que orar entusiasmadamente y con fe, porque el Eterno no tiene planes de maldad para su pueblo. El Eterno tiene planes de bondad, de justicia, porque sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Hermano, y todos sus planes para su pueblo son de bienestar, para enseñarnos una mejor vida. ¿Y cuál es esa vida? La vida eterna en Yeshua, el Mashiach. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pastor, pero entonces, ¿de qué está hablando usted cuando dice, volviendo al título, que la progresividad civilizada de la ley divina? Nos está hablando de una progresividad civilizada de la ley divina. Hermano, Adán recibió una ley. Y de acuerdo a la Escritura, la rompió. Noah, para el tiempo de Noah, existían leyes. Y ese pueblo las desobedeció por completo. El único que fue encontrado observando esas leyes fue Noah. Por eso se salvó. Y después Dios se las volvió a recalcar, entregándoselas ahí por el capítulo, creo que es 9 o algo así. ¿Ok? Para que las observara. Luego miramos que Moshe recibe la Torá y el pueblo termina no acatando la Torá, y vinieron consecuencias tanto para Israel en el reino del norte y el reino del sur. Se fueron en esclavitud. Después regresaron. Luego miramos, ¿verdad?, que aparece el Mesías y tampoco lo reciben. No lo reconocen. Y sucede de que juran lealtad, desgraciadamente los líderes religiosos de ese momento, llenos en su ira, llenos en su temor de ser descentrado de su autoridad, juran a Roma, al rey de Roma, fidelidad, y desechan al Mesías. Y ahora nosotros que recibimos también al Mesías, no todo el mundo está cumpliendo la voluntad del Eterno en el Mesías. Hay mucha gente que es infiel al Mesías. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo, hermano? ¿Qué es lo que estamos diciendo? De que a través de la historia se han recibido leyes en progresión. 1, 7, 613,
luego aparece el Mesías, que es el cumplimiento, y entonces todavía la gente sigue en desobediencia, no se quieren afianzar porque se han llenado los ojos, han dejado que sus ojos se llenen de la injusticia, de la ira, de la maldad que el mundo está cometiendo allá afuera, se han dejado influenciar por lo que oyen sus oídos, se han dejado los corazones llenar de odio, de desquite, porque han sido víctimas de muchos atropellos. Hermanos, todo el mundo está viviendo en estos días tratando de sacarle provecho a todo el mundo. Ya no hay lealtad, no hay amor, no hay respeto. No estoy hablando de todo. Cuando utilizo la palabra todo, no me refiero a que todos estamos en esa condición. Pero lo importante aquí es que tenemos que entender de que por eso la gente deja de observar las cosas de fe, deja de observar las cosas de Dios, porque parece de que no van a pasar. Pero yo te estoy recordando en este día, estoy a manera de un heraldo, y esa palabra me queda muy grande, recordándote que el Mesías regresa pronto. Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Salvador, regresa pronto. Amén. Arrepiéntete si te tienes que arrepentir, o regresa al camino si tienes que regresar. Asciende de regreso al monte de donde tú has salido, porque si fuiste nacido después de haber recibido la sangre de Yeshua, de haber jurado servicio a Dios, tienes que regresar allí. De otra manera vas a perder la salvación que te ha sido dada con mucho amor y mucha gracia. Tenemos mucho que agradecer. El Mesías está pronto a venir y tienes la Biblia para que te sirva de dirección para regresar a los pies de papá. En el nombre de Yeshua, lo recibe, pueblo de Dios. Shalom.